La familia de Viviendo Sin Límites nos enseña que cada uno de nosotros tiene historias que contar. Y en el segmento ¡Qué vida!, damos ese espacio para compartir historias reales de nuestra comunidad. A continuación, ¡Qué vida! Nuestra relación comenzó una vez que ya habíamos luchado. Yo personalmente había luchado por conseguir estabilidad emocional, pero fueron decisiones tomadas muy a la ligera y obviamente sin la presencia de ninguna guía, ni física ni espiritual, de ninguna naturaleza. Bueno, conocí a Norma en aquella época y como que se movió un poco el piso, se me movió el piso de hecho. Y entonces nos conocimos, empezamos a salir, había mucha intervención de mis padres porque no les gustaba la condición de mi esposa, el hecho de que tuviera matrimonios anteriores. Bueno, nos enfrentamos a un desafío porque la familia de él, muy conservadora, no era de su agrado que se casara con una persona que tenía 2 hijos, aunque eran hijos habidos dentro del matrimonio, no habidos en una aventura. Nos casamos a través de nos presentó un primo mío. Estaba construyendo una casa, mi esposo es ingeniero civil, y mi primo me presentó, él estaba, tenían amistad entre ellos, y me presentaron un 30 de diciembre del año 71. Había mucha atracción entre nosotros, entonces fue muy bonito, fue una época difícil también porque yo salí de mi casa con una sola maleta, dejé todo lo que tenía. Mis padres tenían sus comunidades relativas, vivíamos en un buen sector, tenía mi carro y todo, pero cuando decidí casarme, todo se me acabó para mí. Era para él su primer matrimonio, para mí no, y era todo novedoso, una mujer con 2 hijos, una situación un poco extraña, pero no sabía que había que vivir fuera y cuando dice dejarás padre y madre, es dejarás físicamente y en todos los sentidos, y yo seguía dependiendo de la influencia de mis padres. La intervención, específicamente la intervención de mi suegra, ella era muy dominante a su esposo y a su hija, y entonces me tomó a mí también como parte de su grupo a quien ella tenía que dominar. Entonces eso despertó en mí ya dificultades, empezamos a tener dificultades con mi esposa por eso, y porque también la dificultad que yo tenía con uno de los hijos, hijastros, pues, porque era muy difícil. Lamentablemente se dieron cosas desagradables, se dieron cosas como que él no fue el padrastro que yo esperaba que fuera. Pensaba que iba a ser, aunque sea indiferente, pero no solamente fue eso, sino que fue un poco duro. Y eso marcó la vida de uno más de mis hijos, más que de otro, porque en el otro caso parece que lo tomó de una manera diferente. Y él fue duro, él hacía discriminación con nuestras 2 hijas que posteriormente nacieron. Esto de las prioridades para mí no existían porque yo no conocía que primero era mi esposo y luego eran mis hijos. Mi madre, hecha la antigua, me infundía exactamente lo contrario. Primero son tus hijos, que es tu carne, y luego el hombre extraño que llegó a ser tu pareja. De tal suerte que no conocía, porque no conocía la palabra de Dios. Pero cuando empecé a notar que realmente era tan duro con mis hijos, especialmente con uno de ellos, que era un chico muy difícil, y que sigue siendo. Entonces me dolió mucho, porque aunque el hijo tenga miles de dificultades y de actitudes negativas, pues sigue siendo hijo. Bueno, definitivamente provocó también en mi rebeldía, porque al final pues yo me había casado con Norma, pero no había avisorado las consecuencias de este trato con hijo que no era mío, ¿no? Y la verdad es que con los 2 muchachos no tuvimos una excelente relación.
Yo creo que llegué a odiarlo, pero era una mezcla, ¿no? Lo amaba como mi esposo, como el padre de mis hijas, lo amaba como varón, pero al mismo tiempo le tenía rencor por lo que hacía con mi hijo. Realmente yo creo que fue el causante de todo ese inconveniente, porque yo había desarrollado mucha afición hacia el licor. Tomaba bastante, de hecho había violencia y sobre todo hubo infidelidades de mi parte, y entonces mi esposa me reclamaba de malas maneras, ¿no? Para mí, porque también fue violenta en sus reclamos, y entonces eso llegó un momento en que dije, no, ya no va más, esto no puede seguir. Era una pelea continua, mis hijos, las hijas, especialmente estaban viendo una tragedia en nuestro hogar. Bueno, nos separamos muchísimas veces porque hubo maltratos físicos, golpes, licor, traición, cosas feas que mi esposo lamentablemente hizo, pero ahora entiendo por qué lo hacía, porque estaba en tinieblas. Y yo hacía cosas también muy feas, como desquitarme de él, como vengarme, como hacerle maldades, como botarlo a la calle, como hacer cosas que ahora sé que no se pueden hacer y que no se deben. Una vez que nos separamos, yo di por terminado esa etapa de mi vida, y entonces me dediqué mucho a trabajar. En esa época estaba dedicado trabajaba independientemente, me dediqué a trabajar mucho, y mi mundo era la construcción, era la actividad de ingeniería para olvidar lo que estaba pasando. Como yo soy abogada, yo mismo propicié el divorcio, ya nos pusimos de acuerdo. Él se separó, nos separamos nosotros unas 3 o 4 veces. Él se fue a vivir con independencia en otros lugares, tenía varias mujeres en muchos lugares y todo. Y a mí eso también me causaba mucho dolor, porque hería mi ego, ¿no? Porque yo creía que yo era una mujer excelente para él. Bueno, ellas se quedaron con su madre cuando nos divorciamos, y entonces un día que yo vi que ella estaba llevándoles que salían, un domingo fui a verlas para llevarles a misa, y encontré que ellas salían con su mamá, y me dije, ¿a dónde le está llevando? Y yo decía, pues en su locura, no sé qué va a hacer con mis hijas. Y entonces fui siguiéndolas, y me encontré que entraron a una casa que luego conocí que allí funcionaba una iglesia evangélica. Yo fui a un salón de belleza a hacerme arreglar, y la peluquera que me peinaba me habló de Cristo. Y esa persona me dijo, esta es la dirección de la iglesita donde yo voy. Y fui a la iglesia esa y sentí algo muy especial. Me resultaba extraño que un día domingo ella se las llevara a las niñas a un sitio y no me las dejaba ver. Entonces, eso fue lo que ocurrió cuando yo les seguía a ellas. Obviamente fue a parar en la iglesia, y cuando él entró a la parte de atrás se dio cuenta que era una iglesia evangélica. Se conmovió también, y escuchó con avidez todo lo que se predicaba, que me acuerdo clarísimamente que era la enseñanza del hijo pródigo. Realmente creo que fue un toque de Dios, porque calmó mi ansiedad, me quedé tranquilo, inclusive volví. Entonces a mí sí me hizo mella el asistir a la iglesia. Entonces volvió con avidez al otro domingo, a él también, pero él por su lado, yo por el mío. La palabra de Dios me empezó a hablar, me empezó a hacer ver que yo era realmente un pecador, y que también allí había un Salvador que estaba para sacarme de esa oscuridad. No había manera de que esto se arreglara, porque hemos probado con psicólogos, habíamos probado con consejeros, con amistades buenas, malas. Bueno, ¿con quién no habíamos probado? Y por último el divorcio, que para mí era una salvación, y total no era salvación, era una tragedia. En medio de una predicación, al final de una predicación, el pastor dijo que nos
fuéramos a saludar a las personas que están al lado y demás. Hasta en ese instante yo sentí algo dentro de mí, sentí un calor intenso y sentí el deseo de acercarme a mi esposa por primera vez, pedirle perdón, porque yo no me había humillado, no era fácil de humillarme y de pedir perdón. En esa ocasión fui y le pedí perdón y ella se quedó con los ojos abiertos al verme que yo estaba pidiéndole perdón. Y lo esencial de nuestra vida, que fue la infidelidad, los malos tratos, los golpes, etcétera, etcétera, eso desapareció por completo de nuestra vida. Y eso de no sabíamos que no debíamos irnos a la cama sin pedirnos disculpas el uno al otro, se convirtió en un hábito como hasta ahora lo es. Es maravilloso, lo que estamos viviendo es maravilloso. En esta época creo que es la mejor época de nuestra vida.